Bueno, cordial saludo para todos. Nosotros somos el grupo 229. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD en la materia de psicología política. El día de hoy vamos a dar inicio al desarrollo de esta actividad que es la etapa 3, apropiación epistémica. Mis compañeras aquí presentes, quien les habla, Melissa Dorado, Diana Paola Bueno Ordóñez, Lizeth Jorlani Garzón Quiñones, Jamie Viviana Maje Urbano, Robert Fernando Rodríguez. Eh, Inicialmente, pues queríamos darles a conocer como una pequeña introducción sobre qué es la psicología política. Bueno, pues la psicología política es una disciplina que estudia la relación entre los procesos psicológicos y los fenómenos políticos. Analiza cómo las emociones, creencias y valores, las identidades y experiencias influyen en la manera en cómo las personas piensan, sienten y actúan frente al poder, la autoridad, la participación ciudadana y las decisiones colectivas. Entre otras palabras, busca comprender cómo se forma el sujeto político y cómo la subjetividad incide en la construcción y la transformación de la vida social y democrática. Para dar inicio al desarrollo de la actividad, pues como tal, dentro de nuestra guía tenemos esta pregunta que es, ¿de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia? Vamos a darle el paso a mi compañera Diana. Hola a todos, pues dando respuesta a la pregunta indicada por nuestra compañera anteriormente, mi respuesta a la pregunta sería la socialización política para mí juega un papel importante en la construcción de la subjetividad política y también en la determinación de un sujeto como tal político. La socialización política al proceso se refiere al proceso mediante el cual los individuos adquieren conocimientos, valores, actitudes, comportamientos que van relacionados con la política y el sistema político en el cual viven. Esa sería mi respuesta para este pequeño debate a la pregunta. Doy paso a la siguiente compañera. Bueno, pues cuando hablamos de socialización política, nos referimos a todos esos procesos por medio de los cuales las personas aprendemos, interiorizamos y reproducimos ideas, valores y comportamientos relacionados con la política y el poder de la convivencia social. También podemos decir que desde los pequeños, por decir, escenarios, como es la familia, las escuelas, los medios de comunicación y también las redes sociales, pues vamos formando particularmente la forma de ver el mundo, de entender la autoridad, la justicia y el papel del Estado. Eso es lo que va construyendo nuestra subjetividad política, es decir, la manera en que como cada uno reconoce como sujeto dentro de una sociedad y frente al poder. También, pero ese mismo proceso que nos forma también puede reproducir escenarios de violencia, entendiendo que sobre todo cuando los discursos y las prácticas políticas se basan en la exclusión, el, el autoritarismo o la deshumanización del otro. Por ejemplo, cuando desde pequeños escuchamos frases que justifican la discriminación o cuando los medios normalizan la violencia política, esos mensajes se interiorizan, pues, y cuando llevamos a reproducir comportamientos agresivos o intolerantes en la vida cotidiana, desde nuestra niñez. Entonces, pues la socialización política no solo es un proceso de aprendizaje, sino que también es un espacio donde se reproduce o se transforman las estructuras de poder y los significados de la violencia. Por eso también es importante entender que la educación política crítica promueve el respeto, la empatía y la participación consciente para poder construir una sociedad más justa y pues menos violenta. Le doy el paso a la compañera que sigue, que es Lizeth. Bueno, buenas tardes.
En mi opinión, digo que los procesos de socialización política son esenciales ya que estos ayudan en la formación de la subjetividad política, ¿no? Pues a través de diferentes espacios como es la familia, la escuela o los diferentes medios de comunicación, permiten que las personas tengan diferentes aprendizajes de valores, creencias, ideologías que son como un molde a la manera del poder y el papel de la sociedad. Por otro lado, también estos procesos nos enseñan cómo a participar y decidir y convivir con la sociedad. Pero también se puede reproducir la desigualdad cuando se transmiten diversos discursos de autoritarios y discriminatorios, generando de esta forma diferentes sujetos de naturalización de la violencia, el conflicto y, y otros tipos de factores en riesgo y de esta forma se forma el control. Pues podría decir que de la psicología política se tiene un reconocimiento de una subjetividad política integral, en donde integra las emociones, las narrativas, las identidades y asimismo influye en la acción social. Cuando alguien crece en contextos de exclusión o de violencia, se puede dar lugar a que se incorpore lo que es el miedo, la frustración, la desconfianza, un desequilibrio. Y esta forma de relacionarse a tener unos patrones violentos y así dar lugar a factores de riesgos. En cambio, en una socialización basada en la empatía, el diálogo, como lo decía la compañera Melissa, y la reflexión crítica puede transformarse a diferentes subjetividades y así dando una orientación a la justicia, a la paz y a la reconstrucción del tejido social de una sociedad. Muchas gracias. Le doy paso a la compañera Jamie. Bueno, compañeras, la socialización política es básicamente cómo vamos aprendiendo a relacionarlos con el político desde que somos pequeños, ¿no? Bueno, a través de la familia, la escuela, los amigos, los medios de comunicación y todo eso va construyendo nuestra subjetividad política, o sea, nuestra forma personal de entender al mundo político, nuestras creencias, lo que consideramos justo o injusto. El tema es que esta socialización no siempre es positiva. Por ejemplo, si un niño crece en un contexto donde constantemente escucha que cierto grupo de personas es inferior o que la violencia es la única forma de resolver conflictos, esa va a ser su manera de entender la política. Así se va construyendo su subjetividad política desde la exclusión y la agresión. Entonces, cuando estos procesos normalizan la discriminación, el autoritarismo o la violencia como algo natural o necesario, ahí es donde empiezan a reproducirse escenarios violentos. Es como un ciclo. Si yo aprendí que mis problemas se resuelven con violencia y eso se refuerza en mi familia, barrio y en lo que veo en redes sociales, pues voy a reproducir esa violencia cuando tenga algún poder o participación política. Un ejemplo concreto. Piensa en contextos donde se socializan a los jóvenes con discursos de odio hacia ciertos grupos políticos o sociales. Esos jóvenes van construyendo una subjetividad donde el otro es un enemigo que hay que eliminar, no un ciudadano con el que puedes dialogar. Y cuando esto se reproduce generación tras generación, tenemos conflictos políticos violentos que parecen no tener fin. Por eso es tan importante pensar en cómo estamos socializando políticamente a las nuevas generaciones, qué valores les estamos transmitiendo y si les enseñamos el diálogo y la empatía o la confrontación y la exclusión. Le damos paso al siguiente compañero. Robert, tienes el micrófono apagado. Bueno, en respuesta general, los procesos de socialización política son aquellos mediante los cuales las personas aprenden valores, creencias y comportamientos relacionados con la vida social y política, como el respeto, la participación o la obediencia. A través de la familia, la escuela, los medios de comunicación, los individuos interiorizan formas de entender la autoridad, el poder y la justicia. Esto lleva a construir subjetividad política, es decir, que la manera en la que piensan, sienten y actúan frente a lo político hace que estos procesos se desarrollen en contextos
democráticos, solidarios y participativos. Asimismo, formando ciudadanos críticos y conscientes. Más sin embargo, cuando la socialización ocurre en entornos de violencia o exclusión de autoritarismo, puede reproducir subjetividades marcadas por el miedo, la indiferencia o la normalización de violencia. Por ejemplo, cuando un niño cree viendo que la corrupción es aceptada o que la violencia es una forma válida de imponer autoridad, esto reproducirá esas prácticas en su vida social y política, a futuro, obviamente. Bueno, en conclusión, la socialización política tiene el poder de construir subjetividades transformadoras o de perpetuar la violencia, dependiendo, claro está, de los valores, las narrativas y las experiencias que la sociedad transmita. Listo, vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, compañeros. Chao. Luego,